poder nosotros llevar a cabo esta conferencia y, como ya lo ha explicado Joan, poder tocar un tema tan precioso, tan hermoso como este, la providencia. Y realmente cuando nosotros estábamos con Joan mirando cuál sería el tema que podríamos llevar y cómo nuestro corazón, el Señor lo fue inclinando hacia precisamente hablar de su soberanía. Y creo que es fundamental que nosotros como creyentes cada día podamos realmente descansar, como es el lema de nuestra conferencia, en su soberanía. Si usted quiere abrir su Biblia e ir conmigo, acompañarme al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. David era un hombre que bien nos describe la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón del Señor. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo puede ser un hombre como David, que pecó, que falló, que en algún momento asesinó, que adulteró, y Dios describir como un hombre conforme al corazón de Dios? Y nos cuesta a veces trabajo pensar en eso. Sin embargo, este hombre en el final de sus días, en el deseo y el anhelo de que el Dios maravilloso que él había conocido, que Dios le había permitido conocer, tuviera un templo. Usted conoce la historia. Él deseaba levantar un templo para el Señor. Y cuando nosotros vamos a Primera de Crónicas y tú lo lees todo, realmente, y te comes ese capítulo despacio, como decimos, y metiéndote en las venas de David, en la expresión que él hace una gran declaración del Dios Todopoderoso. Y el versículo 11 precisamente es donde él se centra ahí, y él dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Y cuando tú miras, es la gran expresión de David, declarando quién es el Dios que lo había tomado a él, lo había llamado en su gloriosa soberanía, aun cuando él era un hombre pecador. Y declara realmente, creo que es una de las expresiones más maravillosas que podemos encontrar, porque hay varias, pero de describir a ese Dios maravilloso, al Dios Todopoderoso. Arthur Pym, en su libro La soberanía de Dios, escribió lo siguiente: queremos decir la supremacía de Dios, la realeza de Dios en cuanto a la soberanía, por supuesto, la divinidad de Dios, es decir, que Dios es soberano. Es declarar, es decir que Él es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Eso es conforme a Daniel 4:35. Decir que Dios es soberano, continúa diciendo, es declarar que Él es el Todopoderoso, Él es el poseedor de todo y el poder en el cielo y en la tierra, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar su propósito o resistir su voluntad. Salmo 115:3. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante de las naciones. Salmo 22:28. Que establece reinos, que derroca reinos y que determina el curso de las dinastías como mejor le plazca. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores. Primera de Timoteo 6:15. Tal es el Dios de la Biblia. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria,
toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración, que pertenece única y exclusivamente a ti, de la cual solo eres tú digno, Señor. Y el motivo por el cual estamos en este lugar, Señor, es precisamente para que tú seas exaltado y glorificado en cada expresión de tu santa palabra, en la exposición de ella, dirigida bajo tu Santo Espíritu, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar, Señor, para conocer, para aprender y para entender y comprender más acerca del Dios soberano, de tu providencia, de cómo tú, Señor, no solamente haces todas las cosas conforme al designio de tu voluntad, sino que también las sustentas, las gobiernas, las diriges de manera perfecta. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en quien tú te deleitas y quien es Señor nuestro, de cada uno de los que hemos confiado en su redención. Amén. Declarar realmente y hablar de la soberanía de Dios, en pocas palabras, es decir que Dios gobierna con poder y autoridad absolutamente toda la creación. Hablar de la providencia de Dios es hablar, es declarar que Él, al estar sentado en su trono, toda su creación la está controlando, toda su creación la está gobernando y no hay absolutamente nada que se salga de su mano. Lastimosamente, hoy en día hay una falta de comprensión en cuanto a la magnitud de lo que es expresar la providencia de Dios. Aún el pueblo de Dios tiene falencias realmente en llegar a comprender lo que es la providencia de Dios. En algunos casos por falta de conocimiento, en otros casos una falta de entendimiento, de tal vez ir más allá de simplemente encontrar la descripción de la palabra y tal vez poder entrar un poco más y nadar en esa verdad tan sólida y tan absoluta que es la declaración de la providencia de Dios. Hablar de la providencia de Dios hoy en día es algo que realmente ha estado o está siendo, o está por fuera más bien, del vocabulario del hombre. Hoy en día no se menciona la providencia de Dios. Lastimosamente usted encontrará que hoy en día la gente escucha la expresión, y aún en personas creyentes, gracias a la vida, gracias que me salieron las cosas como yo había pensado, y realmente le está quitando la gloria a Dios. No está comprendiendo realmente quién es el que está gobernando sobre toda su creación. La gente le está dando más la base y el fundamento a los resultados de causas fijas, efectos que la vida diaria va presentando, pero nunca realmente el llegar a contemplar y a pensar en el Dios soberano que está sentado en su trono y gobernando con poder y autoridad. La cosmovisión de hoy en día está centrada en una vida donde cada persona, según lo que le está pasando, sus comportamientos, sus situaciones o las adversidades en las que esté viviendo, son las que la llevan a pensar o a mirar realmente por qué puede estar sucediendo. Pero pocas veces se sienta a meditar y a contemplar en que no algo, sino alguien está al control de todo esto, y se llama el Dios soberano. Los teólogos de Westminster en el siglo XVII escribieron y declararon o definieron de la mejor manera la providencia de la siguiente manera, abro comillas: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por medio de su más sabia y santa providencia,
según su infalible presciencia y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Esa es la declaración de la confesión de fe de Westminster. Pero tenemos que pensar entonces que no solamente el universo depende de Dios para su origen, para su creación, como muchas veces nosotros lo afirmamos y lo creemos constantemente, de llegar a decir, ok, Dios es el creador, nosotros somos de una postura creacionista, creemos que hay un Dios todopoderoso que ha creado todo el universo. Pero el problema, la situación, es que pocas veces comprendemos que el creador de todo el universo continúa sosteniendo y sustentando toda su creación. En cualquier situación que se pueda presentar dentro de su creación. Tendríamos que pensar entonces, mis amados, que el universo no puede existir ni funcionar por su propio poder. Dios sostiene todas las cosas por su poder. La palabra de Dios lo dice y lo declara en Hebreos capítulo 1, versículo 3, cuando nos está declarando acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero que está diciendo también que a la vez todo lo sustenta, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Es decir, no hay nada que esté fuera del poder de Dios. No puede haber absolutamente nada. Dios sostiene todas las cosas por medio de su poder. Es en Él que vivimos. Es en Él que nos movemos, es en Él que nosotros existimos. Y aquí es donde podemos llegar entonces al punto central de la doctrina de la providencia de Dios, y es el énfasis en el gobierno de Dios sobre el universo. Es decir, llegar nosotros a convencernos y no solamente declarar de que Dios es el creador, sino que también Dios es el gobernador de su creación. Para descansar ahí, para pararnos ahí en una verdad absoluta, en una convicción en nuestra vida como creyentes. Y es de saber que no hay nada, por loco que nos parezca, por difícil, por descarrilado que nos pueda parecer en la vida, aunque no lo entendamos, de que Dios está controlándolo, de que Dios está al tanto de todo lo que está sucediendo. Dios gobierna su creación con absoluta soberanía y autoridad. Él gobierna todo lo que sucede, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Nada, absolutamente nada, está fuera del alcance de su providencial gobierno soberano. Eso es algo que tiene que estar en tu vida, mi amado. Si eres un creyente, que tú has depositado tu fe en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él preparó con el Padre Celestial, por supuesto, y su Santo Espíritu, desde el pasado eterno, para que se llevase a cabo la redención de ese pueblo escogido por Dios, entonces debemos saber de que Él también está al control de toda esa creación. Bien nos declara la palabra que Él hace la lluvia, lo estamos viendo hace un momento, los truenos, los relámpagos. Él hace que caiga la lluvia y hace que salga el sol y brille. Él levanta y destruye reinos, nos declara la Escritura. Tú lo sabes. Has visto que Romanos nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y a la cual nosotros nos debemos someter. En estos días hablaba con un hombre que se considera creyente. Sin embargo, cuando compartimos los dos, siempre hay un choque. Yo me baso en la Escritura, yo voy a la Escritura, él va a su propio pensamiento, a su propia posición, aun cuando se considera un creyente. Y entonces, él me habló del gobierno que va a entrar a comenzar en nuestra nación. Y yo le digo, no tengo nada que opinar, simplemente yo descanso en que por encima de Él está el Dios que gobierna, no solamente nuestra nación, sino todo este universo. Entonces él me dijo, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que Dios fue el que colocó a este presidente electo? Y le dije, por supuesto que sí, la Escritura lo declara.
Y él dijo, o sea que tú me estás diciendo que Dios estaba desde arriba y dijo, o sea que la gente va a votar por este presidente, entonces yo voy a hacer que este presidente quede. Y le dije, no, esa es una mala percepción de lo que es el Dios soberano, providencial y todopoderoso que gobierna su creación. Lo que ignoramos muchas veces es que la misma palabra nos describe que Él tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza y los días de nuestra vida. No solo Él sabe cuándo nosotros nacíamos, sino que bien nos deja ver la Escritura, que Él sabe cuándo es el último día donde tú y yo estaremos en esta tierra. Es el día que Él tiene establecido. Él lo conoce. Él sabe el día que nosotros vamos a ir a su presencia. Puede ser hoy mismo. Y en eso tenemos que descansar en el momento en que Él diga ya, hasta aquí es hora de venir a mi presencia. Sin embargo, nos cuesta trabajo pensar un poco en eso. Pero cuando tú vas al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo, en ese texto tan conocido, y si quieres ir a tu Biblia y mirarlo, Romanos 8, 28, cuando Pablo hace la declaración y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si tú miras y meditas un poco más en ese texto, te darás cuenta que Pablo no está hablando de una posibilidad. ¿Sí? Es probable, Pablo no está diciendo, es probable que Dios esté al control de las cosas. Es probable que a Dios no lo haya cogido pensando en otra cosa, la situación que tú estás viviendo. No, Pablo está haciendo una fuerte declaración. Pablo está diciendo, y sabemos. Y la declaración que Pablo está haciendo es una declaración en la autoridad apostólica que Dios le concedió a este hombre, para declarar con un conocimiento completamente firme y seguro, una convicción que sale de su corazón bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero él está declarando y diciendo, sabemos. Y la palabra, cuando él está utilizando aquí la palabra sabemos, está hablando de un conocimiento y se refiere a un conocimiento de quién es ese Dios todopoderoso. De ese Dios que está sentado en su trono, gobernando con poder y autoridad toda su creación. Esa es la expresión de sabemos que Pablo está diciendo. Él tiene esa completa y absoluta seguridad. Y sabes una cosa, iglesia, cada cristiano debe tener realmente la seguridad de que esta es la creación del Dios soberano y todopoderoso. Y como tal, realmente, cada asunto en la vida compete al Padre y que todo, absolutamente todo, está en sus manos. A Dios no lo coge por casualidad, nada por casualidad. O como decimos nosotros en nuestro lenguaje, fuera de base, lo cogió fuera de base. Tal vez a ti y a mí nos puedan sorprender situaciones adversas en nuestra vida. Pero sabes una cosa, a Dios nada lo coge fuera de base. De eso es que consiste la providencia de Dios. De eso consiste en que nosotros estemos hablando, de descansar en la providencia de Dios. En que nada está fuera de su control. Si tú miras ahí, precisamente, en Romanos capítulo 8, y miras el texto del versículo 30, que precisamente Pablo está utilizando ahí, continuando precisamente, mira lo que él dice, y es que él dice, a los que predestinó, ¿a estos qué? A esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora entonces mira el versículo 31, yo estoy leyendo en la Nueva Versión Las Américas. Entonces, dice Pablo, pregunta, ¿qué diremos a esto? Pablo nos está confrontando de alguna manera, pues él estaba escribiendo a la iglesia en Roma, pero está diciendo, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros?
¿Qué vamos a decir? ¿Qué vas a decir tú? Es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Qué vamos a decir nosotros que estamos afirmando que Él es el Dios soberano, que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad? ¿Qué vamos a decir entonces nosotros cuando descansamos en la providencia de Dios? Bueno, el versículo 31. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero ¿sabes una cosa? La mejor manera de darse uno cuenta si realmente entendemos la providencia de Dios es la manera como tú y yo respondemos cuando llega cualquier tipo de adversidad en nuestra vida, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de circunstancia que tal vez nos ponga a temblar las piernas, que nos lleve a como tal vez tú y yo lo hemos vivido, estoy seguro, donde pasa algo y uno siente un vacío por dentro, que como que en ese momento, si no está bien parado, pueda caer prácticamente derrumbado. Tal vez cuando se pierde un trabajo, tal vez la muerte de un ser querido, tal vez el que nos determina en una enfermedad o a alguien que amamos le determinan una enfermedad y uno siente que como que todo se fue al suelo. Pero ¿sabes una cosa realmente? El apóstol Pablo marca la diferencia entre el creyente y el no creyente. El no creyente, te darás cuenta que va a alegar, va a discutir, tal vez va a blasfemar del Señor Dios Todopoderoso. Va a decir, a mí no me parece. ¿Sabes qué? Como normalmente lo escucho, no es justo. ¿Por qué Dios obra así? ¿Por qué permitió Dios esto o aquello? Pero ¿sabes qué? Un creyente lo va a ver de una manera completamente diferente. Y Él nos lo marca en el versículo 38 de Romanos 8. Obsérvalo en tu Biblia. Y es el término que Pablo utiliza aquí. Observa que él dice, porque ¿estoy qué? Convencido. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo hace una gran declaración. Estoy convencido, estoy convencido. Y uno de los lemas de la iglesia más antiguos que nosotros tal vez poco escuchamos, pero que vale la pena guardarlos en nuestro corazón, es Dios por nosotros. De eso se trata la doctrina de la providencia. Dios por nosotros. Es decir, Dios estando presente para su pueblo. Eso es la doctrina de la providencia. Dios está para conmigo como creyente, como su hijo, como aquel que redimió en la sangre del Cordero, aquel que envió a su propio Hijo Jesucristo en condición, en semejanza de hombre, como lo declara el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 8. Y lo colocó como mi sustituto. Esa es la providencia de Dios. Y es allí realmente donde nosotros tenemos que entonces contemplar y meditar un poco más en nuestra vida. Y siempre tener presente, como ya lo leímos en el versículo 35, ¿qué diremos a esto? Cuando estemos en alguna circunstancia, alguna situación, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué vamos a decir a esta situación? ¿Qué voy a decir frente a esta circunstancia que se está presentando? J.I. Parker describe que el conocimiento de Dios, la mejor manera para uno saber qué clase o qué cantidad de conocimiento tiene de Dios, es la manera como reaccionamos frente a las circunstancias de la vida diaria. Es decir, la manera como yo actúo, si es de una manera bíblica, entonces tengo un conocimiento elevado del Dios Santo. Pero si mi actitud es más en mi propia posición, en mi parecer, en lo que yo creo o en lo que yo pienso, entonces creo que ahí hay una gran falencia en cuanto a la soberanía y al conocimiento que tengo del Dios Todopoderoso.
Pero iglesia, ninguno, absolutamente ninguno de los aspectos que tenemos que soportar en este mundo, no importa cuán intensos sean, cuán difíciles, cuán dolorosos sean, no tienen el poder de romper, parar o cortar realmente la relación amorosa y soberana en la providencia amable que Dios ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Y es ahí donde cada uno de nosotros siempre tenemos que mirar. Mirar a Jesucristo y saber que el Dios soberano está llevando nuestras vidas, dirigiéndolas, ajustándolas para Él recibir toda la gloria y la honra. Cuando nosotros hablamos de la palabra providencia, que como bien dije, es algo escaso dentro del vocabulario en el mundo actual y aún lastimosamente en un buen porcentaje del pueblo cristiano. Esta palabra proviene de un prefijo y una raíz que es videre, y la raíz de la palabra providencia significa ver por anticipado o con antelación. O bien lo podríamos decir de una manera más sencilla, proveer para, de antemano. Y aquí encontramos entonces que tanto la palabra presencia de Dios, la presencia, como la providencia, etimológicamente estas dos palabras provienen de la misma raíz. Pero la providencia tiene un mayor contenido, una mayor fuerza dentro de nuestro español, dentro de nuestra manera de nosotros hablar. ¿A qué se refiere realmente? Significa realmente un concepto donde Dios lo que está haciendo es que está al control de toda la provisión de manera antes de que todo suceda. Es decir, hasta en lo más mínimo de nuestras vidas. Esa es la providencia. Es decir, cualquier situación que tú o yo lleguemos a vivir, debemos descansar en que Dios ya está, Él ya tiene la solución a eso. ¿Cuánto se demora? Eso sí no lo sé. ¿De qué manera lo va a hacer? Tampoco lo sé. Pero yo simplemente debo descansar en que Él tiene la provisión adecuada para la situación en la que yo pueda estar viviendo. Y es ahí donde nosotros tenemos entonces que mirar que la doctrina, esta doctrina, representa mucho más que saber que Dios ha creado todo este universo. O llegar a pensar como algunos se imaginan, de que Dios es un espectador de su creación, que la hizo y la dejó ahí. Y que simplemente la ha dejado como una máquina para que funcione como en piloto automático. Solita, ahí ya funciona, como si fuera un robot automatizado, donde nadie lo controla. Pero no, nosotros tenemos que mirar que esa no es la manera como Dios actúa. Es saber con toda seguridad que mi Dios conoce mi vida. Que cada situación, cada aspecto de mi vida, Dios lo está controlando. Dios lo está manejando. Cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, no os preocupéis por el día de mañana. Lastimosamente a veces hemos enfocado mal ese texto bíblico para decir, ¿sabes qué? No tienes para comer mañana, no te preocupes, el Señor tiene el control. La palabra de Dios dice, no te preocupes por el día de mañana. Pero no. Lo que el Señor Jesucristo realmente está hablando aquí, iglesia, es de la ansiedad. ¿Y por qué de la ansiedad? Porque nosotros, lo que nos dice la Escritura, si tenemos realmente un entendimiento y una comprensión de lo que es la providencia, entonces nosotros no debemos asustarnos por lo que vaya a pasar mañana. No debemos estar preocupados en ningún momento de nuestra vida. No debemos poner nuestra confianza en la cosmovisión del mundo. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Sino que por el contrario, nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Dios, que tiene el control de nuestras necesidades sin descuidar realmente absolutamente nada. Es decir, Él está haciendo la provisión
para cada una de las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios nos deja ver que nos describe la palabra provisión en el Génesis, en Génesis 22, en el texto usted lo recordará cuando Abraham, el Señor le dice que vaya y sacrifique a su hijo. Y él toma a su hijo Isaac y se va. Esta historia la conocemos. Y usted recordará que el hijo le dice: Padre, aquí estamos y estoy viendo la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué es lo que le dice Abraham? Dios proveerá. Ahí es el primer lugar, en la primera parte donde en la Biblia encontramos la palabra provisión, providencia. Dios va a proveer. Dios lo va a suplir. Lo que pasa es que nosotros pensamos en suplir siempre en cuanto a cosas materiales, pero difícilmente en cada área de nuestra vida. Y la conocemos como la palabra Jireh. Y realmente tenemos que pensar un poco más en que la doctrina de la providencia abarca realmente muchas áreas diferentes. Y una de ellas es el de la creación. Él ha creado. Y usted recuerda que la palabra en el hebreo es bara, ¿sí? En cuanto a la obra creadora del Señor, crear. Pero no significa entonces que simplemente Él creó y dejó, como ya lo mencioné, su creación ahí. Sino que realmente Él va a controlar, a dirigir, a ordenar, a manejar, a administrar, si lo quieres en nuestro lenguaje hoy en día, su creación. Él la va a controlar. Es decir, estar en las manos de Dios y descansar como tal entonces en sus manos. Llegar a decir entonces que nosotros dependemos o debemos depender completamente de Él, absolutamente en todo, es decir, en la totalidad de nuestra existencia. Recuerdo un día en que mi hijo enfermó y nosotros no teníamos muchos recursos, estábamos acá en Medellín y no recuerdo la edad de mi hijo, nos tocó hospitalizarlo, pero bien recuerdo que nosotros teníamos como un pequeño ahorro, no recuerdo, eran como 250,000 pesos. Y nuestro hijo duró varios días en el hospital y gracias al Señor y su misericordia, pues los médicos lo trataron y todo. Pero nosotros con mi esposa estábamos inquietos, no lo podemos negar, pues en el sentido de, wow, ¿cuánto vamos a tener que pagar en el hospital? Y cuando fuimos a ver y nos sacaron la cuenta, nos dijeron, tienen que pagar 228,000 pesos. Era lo que nosotros teníamos. Lo increíble es que en mi condición humana yo dije, se fue la platica que teníamos ahorrada. Pero ¿sabes qué? Después entendí, no, Dios había previsto lo que iba a pasar y ya me había dado el dinero para poder pagar el hospital y la salida de mi hijo. Ese es un pequeño ejemplo de lo que Dios tiene al control. Y una y otra vez me ha pasado con el vehículo con el que trabajo. Y ya ha llegado el momento donde se daña. Y antes yo entraba en esas preocupaciones y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Y hace poco, me acuerdo que estaba llevando a mi hija Alexandra a una clase de inglés que ya iba a dar. Y la camioneta iba sonando y tronando, bla, 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 durísimo. Y yo dije, no, este carro nos va a dejar tirados. Entonces la dejé a ella y me despedí y me fui para el taller. Y cuando llegué al taller y destaparon el motor, el mecánico me dijo, el cigüeñal, una parte la mitad del motor se ha partido en 3 partes. Y yo dije, un cigüeñal, eso vale un jurgo de plata. Mis amados, ¿sabe qué? Ese día por la tarde mi hermana me llamó y me dijo, ¿sabes qué? He hecho una consignación de un valor que el Señor puso en mi corazón. Y era el valor exacto de toda la reparada del vehículo. Cuando yo le conté a ella ya, por supuesto que no se sorprendió.
Porque ella dijo, wow, ese es nuestro Dios. Él lo hace. Es lo que significa la providencia de Dios. Él está al control. Él está previendo realmente. No es que lo coja fuera de base, como decimos en el juego de béisbol, y lo poncharon a Dios. No es que Dios salga a correr cuando tú o yo estemos en una situación a ver cómo nos va a ayudar. No. Él nos va a ayudar porque Él tiene el control de esa situación. Ahora, tal vez no sea la manera como tú quieras que lo solucione, o yo quiera que lo solucione, eso ya es diferente. Pero de que Él está al control, Él está al control. Tenemos que aprender realmente y guardar en nuestro corazón, mis amados, que realmente el único que no necesita y no depende de otras cosas externas es Dios mismo. Él es autosuficiente, Él es autoexistente. Pero tú y yo sí dependemos de Él. Necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros, no necesita de absolutamente nada ni nadie, pero nosotros sí necesitamos completamente de Él. En eso consiste realmente el depender de su providencia, el descansar de su providencia. Cuando nosotros estudiamos precisamente la palabra, en la forma de la teología sistemática, nosotros podemos ver que solo Dios sostiene lo que Él hace, que solo Él mantiene lo que existe. No hay nada de la existencia en este universo que no esté en el control de Dios. Y te lo tengo que repetir y repetir y repetir, porque es algo de lo cual nosotros nos tenemos que convencer, porque su palabra no lo deja ver realmente, mis hermanos. El apóstol Pablo lo declaró sabiamente cuando estaba, la Biblia nos lo dice en Hechos capítulo 17, el versículo 28, cuando él dice, en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Y todo el sustento realmente depende de Dios, porque Él crea y porque Él preserva. Y tú y yo necesitamos entonces comprender que no solo dependemos de nuestro nacimiento, no solo dependemos del aire que respiramos, sino que realmente dependemos de Dios que nos sostiene y nos preserva. Si Él no lo hace, tu vida y mi vida desaparecería en un momento completo, en un instante. Y qué bueno cuando nosotros podemos llegar a una dependencia total, completa y absoluta de Él. Cuando Pablo le hace esta gran declaración allá en Atenas, y él hace la afirmación en el versículo 28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Es una afirmación demoledora. ¿Por qué? Porque esas palabras no iban dirigidas a una iglesia, no iba dirigida a santos que estaban en ese lugar, sino iba dirigida a un grupo de hombres paganos que estaban adorando, como bien nos dice la Escritura, a un Dios no conocido, a un Dios no conocido. Pero no obstante, lo que hace el apóstol Pablo ahí es que él no vaciló realmente en declararles enfáticamente a esos filósofos atenienses, a esos epicúreos, a los estoicos realmente. Y les dice que ellos se movían, ellos vivían y ellos tenían todo su ser en ese Dios que no conocían. Y que sus vidas estaban dependiendo realmente de Él, aunque no lo conocieran. Y eso es lo que tú y yo necesitamos decirle a la gente. Cuando la gente dice, ay, gracias a la vida. No, no es gracias a la vida. Es gracias al Dios soberano y todopoderoso que gobierna con poder y autoridad toda su creación. Porque de lo contrario, ¿sabes qué? Estamos siendo partícipes de una herejía. Recuerda que la condición caída del hombre siempre va a tender a quitarle la gloria a Dios, a poner el pensamiento del hombre por encima de la palabra de Dios, de su santa palabra. Esa es la manera como el hombre le quiere quitar la gloria a Dios. Y nosotros tenemos que precisamente pensar en eso. Lastimosamente nuestra cultura ha llegado a ser permeada, el sistema de este mundo ha sido permeado realmente por una visión pagana.
en cuanto a qué es la naturaleza la que opera por leyes independientes, es decir, de alguna manera fijas, que controlan todo. Y es por eso cuando la gente habla del azar. Ah, no, es que yo quise hacer esto y lo tiré y me salió. Pero no es así. Tenemos que ver realmente que el azar no existe. Hay una diferencia fundamental entre la providencia de Dios y la fortuna, el destino y la suerte realmente. Y la clave de esta diferencia se encuentra en el carácter personal de Dios. Si tú no conoces el carácter personal de Dios, te animo, te exhorto a que tomes la decisión de prepararte, de estudiar, de buscar un lugar donde te enseñen acerca del carácter de Dios. ¿Y sabes cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios? La Biblia nos lo deja ver a través de sus perfecciones, es decir, de sus atributos. Y tú como creyente, como una persona que te declaras creyente, hablándole a todo el auditorio, pero no diciendo que todo el auditorio sea de creyentes, tienes que realmente tomar la decisión de conocer el carácter de Dios. Si tú no conoces el carácter de Dios y solamente estás contento con que tú repites unas palabras en cuanto a la obra de redención de Cristo, déjame decir que tu salvación puede estar en duda. Porque cuando realmente tú has hecho una declaración de confiar en la obra de redención de Cristo, en la obra de sustitución, donde Dios lo colocó a Él en el lugar tuyo, si lo estás haciendo, entonces tú tienes que conocer el carácter de ese Dios que es santo, que es soberano y que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Tenemos entonces que entender que cuando hablamos del azar, tenemos que ver entonces que la fortuna es ciega, mientras que Dios lo ve todo. Su palabra dice que Él está mirando absolutamente todo en su creación. Que el destino es impersonal, mientras que Dios es Padre. Que la suerte es muda, mientras que Dios puede hablar. Que no hay fuerzas ciegas e impersonales que actúen en la historia humana. Hay veces pensamos que hay fuerzas impersonales. Escucho a cristianos hablar de que hay como un poder, no sé, o yo entré a este lugar y sentí algo allá o en una casa. ¿Estás diciendo, tú como creyente, que entonces hay algo en lo cual Dios no está controlando? No es de esa manera, mi amado. No hay fuerzas impersonales que estén actuando dentro de la historia humana. No, todo lo que se ha diseñado, todo lo que se ha desarrollado es por la mano de Dios. Todo sucede por la mano invisible de la providencia de Dios. Y el libro que tú tienes en tus manos nos dejan ver que no puede haber un universo fuera del acto divino. Que toda la creación es de Dios. Y que cuando Dios creó el universo, no lo dejó tirado. No es como el pintor que hizo el cuadro, lo dejó ahí y se fue. No, Él está al tanto de su creación. Él está operando su creación. Él está gobernando toda su creación. Tenemos que mirar entonces, mis amados, que nosotros debemos contemplar por un momento cada momento de nuestra vida por la cual nosotros o hayamos pasado o estemos pasando, o nos vayamos a enfrentar. Tenemos que realmente saber de que Dios lo está dirigiendo. Aún en nuestras debilidades, aún en nuestro propio pecado, Dios lo trabaja de una manera especial. Olvídate del azar. No hay nada de azar. No hay casualidad, otro término que utilizamos o que la gente utiliza. ¿Qué casualidad sucedió esto o aquello? Las casualidades no existen, porque si tú estás convencido que las casualidades existen, el Dios todopoderoso no es poderoso, el Dios soberano no es soberano, el Dios de gloria y majestad no es el Dios de providencia. Por eso, cuando el apóstol Pablo
En el libro de Filipenses, él dice, no os preocupéis por nada. Hay veces nos memorizamos el texto y decimos, no os preocupéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y lo decimos como niños recitando. Pero ¿sabes una cosa? Cuando la palabra de Dios nos está declarando, nos está diciendo, está afirmando y dice, no os preocupéis por nada, entonces significa que si tú y yo nos preocupamos por el mañana, entonces estamos pecando. Que si nos preocupamos por nuestra salud, entonces nosotros estamos pecando. Que si nosotros estamos ansiosos, entonces estamos pecando. ¿Por qué? Porque realmente entonces no estamos confiando en la providencia de Dios. No estamos confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Ahora, ¿sabes una cosa? No es fácil. El que diga que eso es muy fácil, realmente está equivocado. ¿Por qué? Porque tú y yo somos humanos. Porque tú y yo no queremos perder absolutamente nada. No queremos perder a nadie. No queremos perder nuestras posiciones. No queremos perder nuestra salud. Tú y yo tratamos de cuidar nuestra salud. Pero aún si lo hacemos, ¿sabes qué, iglesia? La Escritura dice que Dios está obrando todas las cosas para bien, incluso las que nos generan angustia. Él está obrando para bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que contemplar en su palabra. Lastimosamente no tenemos poder para ello. Nuestra visión es muy corta, sentimos dolor, sentimos la pérdida ahora y realmente no tenemos una perspectiva plena, constante, para saber, como el apóstol Pablo cuando oró pidiendo que fuesen iluminados los ojos del corazón, hablando de la iglesia en Éfeso, para que supieran a qué esperanza han sido llamados, ¿sí? Y cuán incomparable es la grandeza del poder de Dios en la carta a los Efesios en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque no vemos el final desde el principio como Dios lo hace. Pues Él es Dios realmente. Y la palabra realmente nos deja ver que los sufrimientos que nosotros tengamos no son dignos de ser comparados con la gloria que ha dispuesto para nosotros en el cielo. Cualquier circunstancia o situación que podamos vivir no son comparados realmente con esa gloria preciosa y eterna que estamos anhelando, que estamos esperando. Este es el consuelo que el apóstol Pablo nos deja ver cuando él habla con respecto a la providencia. Sabemos por la providencia divina, dice él, porque Dios está en control, no solo del universo y de sus maquinaciones y sus esperanzas, sino que Él es el Señor de toda, absolutamente toda la historia. Tenemos que mirar claramente cómo la Biblia nos deja ver un panorama claro de la manera como Dios actúa. Y un ejemplo claro que tenemos es cuando precisamente, usted lo recordará, José es vendido por sus hermanos. ¿Lo recuerdas? Capítulo 50 de Génesis, si vas allá, y vas a ver realmente que aunque los hermanos de José incurrieron en una verdadera culpa de su traición contra él, la providencia de Dios estuvo siempre obrando, incluso a través de su pecado. Si recuerdas las palabras de José, en el versículo 20 del capítulo 50, y vas a tu Biblia, te darás cuenta que José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La providencia redentora de Dios puede obrar a través de las acciones más diabólicas, porque lo que hicieron los hermanos de José fue algo realmente perverso y diabólico, pero era algo de lo cual Dios tenía previsto. ¿Para qué? Para ser exaltado y glorificado. La peor ofensa que nosotros encontramos en la Biblia
La peor ofensa que nosotros podemos ver en este precioso libro santo es precisamente la traición de Judas con nuestro Señor Jesucristo. Pero bien nos deja ver la Escritura que no obstante, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue un accidente de la historia. La Biblia nos declara que precisamente fue el consejo determinado de Dios. Él lo había preparado todo. Y cada situación que tú y yo vivamos, tenemos que saber que Dios realmente la tiene al control. En nuestra humanidad caída, en esta naturaleza en la cual nosotros en este cuerpo, vendido al pecado, somos débiles y podemos realmente tener temor, tenemos que comprender, Señor, tú estás controlando todo. No es perder la cabeza, mis amados. Si tú miras el acto de vileza que Judas llevó a cabo, ayudó a lograr lo mejor que pudo haber pasado en la historia de la creación. Y es que Dios llevó la redención aún cuando este hombre vendió a nuestro Señor Jesucristo. Era el propósito de Dios. Dios así lo había determinado. Ahora no quiere decir entonces que Dios es el autor del pecado. No, no estamos diciendo eso. Pero aún tu pecado o en mi pecado, Dios obra para bien. Vamos a orar. Y el fruto de justicia en